Latinoamérica siempre fue un lugar de grandes descubrimientos paleontológicos. Desde México hasta Argentina, ya sean reptiles, aves, mamíferos, moluscos, nuestro continente ha sido hogar de muchas de las especies más importantes e interesantes de la historia del planeta Tierra. En esta serie, exploraremos cronológicamente los dinosaurios que se han encontrado en nuestro continente. Primero, antes que nada, vamos a necesitar definir ciertas reglas para crear un orden lógico. Cada episodio seguirá el orden de publicación científica del descubrimiento, así evitamos saltos temporales y mantenemos una línea clara. El camino de la paleontología mesozoica en Latinoamérica comenzó con el Argyrtosaurus, que fue descubierto en 1893 en lo que hoy es Argentina. Sin embargo, también tenemos nuestro primer asterisco aquí. Ese mismo año se descubrió el Microcoelus, pero como luego se asignaron sus restos al posteriormente descubierto Neuquensaurus, vamos a usar este último para que tenga su vida en el futuro. El Argyrtosaurus fue un saurópodo que vivió en el Cretácico superior o tardío, hace aproximadamente 70 millones de años, y por lo que sabemos del animal, fue uno de los primeros titanosaurios descubiertos. Justamente quien descubrió por primera vez al Argyrtosaurus es a quien podemos atribuirle el acuñado de titanosaurio, Richard Lydekker, pero ya vamos a hablar de él. El nombre hace referencia a Argentina, ya que Argyrtosaurus significa lagarto de plata, así como Argentina es la tierra de la plata por el mineral. Cuando fue descrito en 1893, lo primero que fue desenterrado fue una de sus patas delanteras y se creía que podía ser parte de un esqueleto entero, pero a medida que fueron excavando en la zona, vieron que los demás huesos estaban completamente destruidos. Además de los primeros fósiles, encontrados en Chubut, Lydekker también asignó al animal restos descubiertos en Santa Cruz, por ejemplo algunas vértebras, pero sin dar demasiado detalle en su descripción para justificar su inclusión. Si bien, con el correr del tiempo, más fósiles fueron atribuidos a este animal, como restos encontrados en Argentina y Uruguay por Friedrich von Huene en 1929 o por José Bonaparte en 1979 en Chubut, en 2012, Philip Mannion y Alejandro Otero dieron por inequívocos solamente lo encontrado por Lydekker como asignable a este animal sin dejar pie a dudas. A pesar de ser incluido dentro de la familia de los titanosaurios, el Argyrtosaurus era un animal mediano comparado con sus pares, estimando un largo de aproximadamente 17 metros y un peso de 12 toneladas, según lo propuesto por Gregory Paul en la Guía de Campo de Dinosaurios de Princeton en 2010. En 2012, Thomas Holtz calculó la medición en 28 metros y unas 50 toneladas de peso, mientras que en 2020, Molina Pérez lo ubicó en un punto medio de 21 metros de largo y 26 toneladas de peso. Más allá de la discusión sobre cuán largo o cuán pesado era, ya que son estimados basados en una pata delantera, lo más interesante del animal eran sus características, con tan solo algunos fósiles disponibles. Tenía una cresta ancha en el lado medial del húmero, que podía servir como refuerzo estructural, y los metacarpos son notablemente largos si lo comparamos con su altura, lo que le daba a su pie un aspecto alargado, siendo estas las características más notables del animal por lo que conocemos hasta ahora. Lydekker fue uno de los paleontólogos más notables de finales del siglo XIX. Nacido en Londres en 1849, tras sus estudios en Cambridge, pasó gran parte de sus primeros años de investigación en la India, donde fue pionero en el descubrimiento de la fauna del lugar, publicando Paleontológica Índica. Además, fue quien se encargó del catalogado de especímenes en el Museo de Historia Natural de Londres en 1891 en 10 volúmenes distintos. Otra área donde se destacó es la biogeografía, que estudia la distribución de especies en un espacio geográfico a través del tiempo. De hecho, entre Indonesia y Australia se encuentra la línea Lydekker, un límite que describió en 1896. En 1902 recibió por parte de la Sociedad Geológica de Londres la medalla Lyell. Lydekker fue quien descubrió por primera vez a los titanosaurios, siendo el Argyrtosaurus su mejor descubrimiento en esta familia. En 1877 describió al Titanosaurus indicus y al Titanosaurus blandfordi, ambos descubiertos en la India, pero el material era tan escaso que al día de hoy se lo consideran nomen dubium, es decir, no se pueden catalogar con certeza y su validez es incierta.
Lydekker falleció en abril de 1915, a los 65 años, siendo una de las figuras más influyentes de la paleontología de su época, con gran cantidad de publicaciones, tanto en fauna como en geografía. El Argyrtosaurus fue parte de la formación del lago Colhuehue-Pi, ubicado en la provincia argentina de Chubut, donde vivió en el Cretácico tardío, en el rango estratigráfico del Campaniense maastrichtiano, hace aproximadamente 70 millones de años. En esa zona, a fines del Cretácico, convivían otros saurópodos como el Aelosaurus, el Caesarosaurus, que era un hadrosaurio, y quizás Certensaurus. Hoy, el lago Colhuehue-Pi es un lago intermitente, aunque algunos lo consideran una laguna por su poca profundidad y pasa seco la mayoría del año. Hace 10.000 años, el Colhuehue-Pi estaba unido a otro lago cercano, el Musters, formando el Paleolago Sarmiento, separándose en el 1500 a.C. aproximadamente. La zona era habitada por los tehuelches, que fueron los primeros en generar historias sobre el lago, como el críptido Shemish, cuya traducción era tigre de agua, que era un ser sobrenatural que vivía en el cuerpo acuático, descrito como una nutria gigante. Se decía que era invulnerable a los tiros de los rifles Remington de la época. Cuenta la historia que Carlos Ameghino, hermano de Florentino, pionero de la paleontología argentina, tuvo en sus manos cueros del animal mítico entregado por los nativos. Hoy el lago es importante para la agronomía del lugar a pesar de las constantes sequías que sufre. Así cerramos el primer video sobre los descubrimientos paleontológicos en Latinoamérica, explorando no solo la biología del animal, sino también contando un poco sobre la zona donde vivió y quién lo descubrió. Seguiremos recorriendo la historia y los pormenores de los dinosaurios del continente en los próximos videos. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, comentalo y me gustaría escucharlos a ustedes. Así que hasta la próxima.